Los estudiantes a este video tutorial en donde veremos el tema de dinámica. Empecemos. Dinámica. Es una parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas que lo producen. Como así, para que se mueva un cuerpo tienes que aplicarle una fuerza. Entonces, en dinámica estudiamos el movimiento y consideramos las fuerzas que producen ese movimiento. Y para estudiar el movimiento de los cuerpos, pues tenemos que ver la segunda ley de Newton. Antes de revisar la segunda ley de Newton, recordemos, en temas anteriores, en el tema de estática, veíamos que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Pero, ¿qué pasa cuando la sumatoria de fuerzas es diferente de cero? Por eso es que vamos a ver la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Dice así. La aceleración que adquiere una partícula sometida a una fuerza resultante que no es cero es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula, y que tiene la misma dirección y sentido que esta resultante. ¿Cómo así? Expliquemos. Vamos a suponer que tienes un cuerpo de masa m, y sobre ese cuerpo actúan muchas fuerzas, pero de todas esas fuerzas obtienes una fuerza resultante. Esta fuerza resultante entonces es la sumatoria de todas las fuerzas y es diferente de cero, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice así: si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es diferente de cero, es decir, hay una fuerza resultante, entonces este cuerpo adquiere una aceleración, y esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y a esto se le conoce como la segunda ley de Newton, ¿ya? Esta es la expresión matemática de la segunda ley de Newton. Pero así no la vamos a utilizar en los ejercicios. Le vamos a dar una forma, ¿ya? Y es que esta masa que está dividiendo puede pasar a multiplicar. ¿Sí? Te va a quedar así. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Así es más familiar la segunda ley de Newton. Y empecemos ya con dinámica lineal. ¿Qué aplicamos en dinámica lineal? Lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton al movimiento, ¿ya? Pero al movimiento lineal. Por eso se llama dinámica lineal, ¿ya? Vamos a suponer que esta persona está jalando este bloque que está atado a este resorte, y la superficie es rugosa. Lo primero que vamos a hacer es graficar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Si ese cuerpo tiene una masa, pues va a tener un peso que es igual a masa por gravedad. Ese bloque está en contacto con el piso, aparece la normal, ¿ya? Pues esta persona está jalando con una cuerda, por lo tanto aparece una tensión, corte imaginario, y la tensión dirigida hacia el corte imaginario. Al moverse este cuerpo hacia la derecha, el resorte se estira, se deforma, y aparece la fuerza elástica que es igual a K por X. Pero esta superficie es rugosa, por lo tanto debe aparecer una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si ese bloque se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, mu por normal, ¿ya? Aquí lo que he hecho es he dibujado el diagrama de cuerpo libre, nada más, ¿ya? Y voy a analizar así. Voy a analizar las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales, es decir, voy a analizar por ejes. Primero voy a analizar en el eje Y, ¿ya? Miremos la figurita. Este bloque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Como en el eje Y no hay movimiento, yo debo decir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Entonces puedo decir que las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. De aquí me quedaría que la normal es igual al peso. Ojo, esta formulita no se aplica en todos los sistemas, ¿ya? Es solamente para este caso. La normal igual al peso. Ahora analicemos en el eje X, ¿ya? Vamos a suponer que haya movimiento en el eje X y pues que la sumatoria de fuerzas no es igual a cero. Y si la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Y según la segunda ley de Newton, este cuerpo adquiere una aceleración, ¿ya? Aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cómo vamos a interpretar esta sumatoria de fuerzas? Lo vamos a leer así. Fuerzas a favor del movimiento menos en fuerzas en contra del movimiento, ¿ya? Miremos la figurita. Este cuerpo se mueve a la derecha,
porque esta persona lo está jalando hacia la derecha, ¿cierto? Fuerzas que estén a favor del movimiento, solamente la tensión. La tensión entonces sería positiva en esta sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Fuerzas en contra del movimiento, el bloque se mueve a la derecha. En contra del movimiento estaría la fuerza elástica y la fuerza de rozamiento. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, me quedaría así. Está a favor menos en contra. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Este es un ejemplo de la dinámica, de cómo aplicamos la segunda ley de Newton en la dinámica lineal. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos ejercicios para practicar y para ir entendiendo con más detalle la segunda ley de Newton. ¿Ya? Empecemos. Dice, en la figura, calcular la aceleración que experimenta el bloque. El piso es liso, no hay fuerza de rozamiento. Y la masa es de 5 kilogramos. ¿Ya? Así como en el ejemplo anterior, debemos analizar en dos ejes. Primero graficamos las fuerzas. ¿Ya? Me pide calcular aceleración. Graficamos las fuerzas. Este bloque tiene 5 kilogramos de masa, va a tener un peso de 50 newton. Está en contacto con la superficie, aparece la normal. ¿Ya? Y como en el ejercicio anterior, pues todas las fuerzas deben ser horizontales y verticales. ¿Ya? Esta fuerza no es ni horizontal ni vertical. ¿Qué debo hacer con esta fuerza? Tengo que descomponerla. ¿Ya? La descompongo en dos. Una en el eje X y otro en el eje Y. Me doy cuenta que ha formado un triángulo rectángulo conocido. Triángulo de 37 y 53. De frente los lados van a ser 30 y 40 newton. Ahí está conocido. 3K, 4K y 5K. ¿Ya? Ahora, como me piden calcular aceleración, entonces tengo que aplicar en el eje X la segunda ley de Newton. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cómo interpreto esta sumatoria de fuerzas? Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. Mira la figurita. Este bloque se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué se mueve hacia la derecha? Porque hacia la derecha hay una fuerza de 30 newton y hacia la izquierda hay una fuerza de 10 newton. Quiere decir que va a tener un movimiento hacia la derecha. ¿Ya? A favor del movimiento estaría 30. En contra del movimiento estaría 10. ¿Ya? Ahí está. La masa vale 5. Aquí está, me lo dan como dato. Y la aceleración es la que quiero calcular. ¿Ya? Despejo esa ecuación que está facilita. Y me quedaría que la aceleración es igual a 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Ejercicio 2. Dice así, escuchemos. En el sistema físico mostrado, determinar el valor de la fuerza de tensión entre los bloques A y B. Aquí me piden calcular la tensión. La masa de A es de 3 kilogramos y la masa de B es de 2 kilogramos. F1 vale 50 y F2 vale 20 newton. ¿Ya? Entonces empecemos colocando esos datos. 50 newton y 20 newton. ¿Ya? Primero vamos a considerar a todo como si fuera un solo cuerpo. No los vamos a analizar por separado. Primero lo vamos a analizar juntos. ¿Ya? Como si fueran un solo cuerpo. Si fueran un solo cuerpo, si fuera todo como un solo cuerpo, pues ese tendría una masa de 5 kilogramos. Claro, es que uno tiene 3 y el otro tiene 2. Deben tener una masa total de 5 kilogramos. ¿Ya? Y pues este cuerpo, en este cuerpo vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué aplicamos la segunda ley de Newton? Si te das cuenta, la sumatoria de fuerzas es diferente de 0. Mira, tiene 50 a la izquierda y 20 a la derecha. La resultante de estas dos fuerzas sería 30 hacia la izquierda. Por eso es que aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces, este cuerpo adquiere una aceleración por la segunda ley de Newton. Y aplicamos. A ver, sería fuerzas a favor 50, fuerzas en contra 20. La masa total vale 5 porque estoy analizando todo el cuerpo, multiplicado por la aceleración. Despejo que está facilito y me quedaría que la aceleración vale 6. Ya conozco la aceleración de todo el sistema. Ojo, he analizado y calculado la aceleración de todo el sistema, pero no quiero calcular eso. Quiero calcular la tensión en esta cuerda. Para calcular esa tensión debo analizar un solo bloque. ¿Ya? Cualquiera de los dos puedo analizar. Puedo analizar A o puedo analizar B. Debe salirme lo mismo. Yo voy a analizar el bloque A. ¿Ya? Solamente el bloque A. Y lo voy a volver a dibujar. Ahí está. La superficie lisa y solamente el bloque A. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque A?
Sobre el bloque A actúa la fuerza F1 que vale 50 newton. La voy a colocar por ahí. F1 que vale 50 newton. Sobre el bloque A actúa una cuerda y en esta cuerda aparece una tensión, que es la que me piden calcular. Entonces debe aparecer una tensión. Ahí está. ¿Ya? Y pues si todo el sistema se mueve con una aceleración que vale 6, entonces este bloque también se debe mover con una aceleración que vale 6. ¿Ya? Y como tiene aceleración, pues debo aplicar la segunda ley de Newton, pero solamente al bloque A. ¿Ya? Aquí estoy analizando el bloque A. Sumatoria de fuerzas es igual a masa A por aceleración. A favor menos en contra. Miremos la figurita. ¿Quién está a favor del movimiento? A favor está 50. En contra del movimiento, ¿quién está? La tensión. Reemplazamos acá. Sería 50 menos la tensión. Es igual a la masa de A. Recordemos que la masa de A vale 3, multiplicada por la aceleración, que la acabo de calcular, que vale 6. Despejo esa ecuación que está facilita y me va a quedar que la tensión es igual a 32 newton. Y esa es la respuesta. Ejercicio 3. Calcular la aceleración del sistema sin rozamiento. No hay rozamiento. La masa de 1 es de 10 kilogramos, la masa de 2 es de 30 kilogramos y la gravedad vale 10. Me piden calcular la aceleración. Miremos. ¿Cómo es el movimiento de estos cuerpos? Si yo dejo en libertad a este cuerpo, pues este cuerpo tiene 30 kilogramos de masa, mira. Y el otro tiene 10 kilogramos de masa. Este tiene mayor masa. Al tener mayor masa va a tener mayor peso. Y pues este bloque va a moverse hacia abajo. Va a tener una aceleración hacia abajo. Y conforme este bloque se va moviendo hacia abajo, este otro bloque va a moverse hacia la derecha con la misma aceleración, porque está atado a la misma cuerda, mira, ¿ya? Y para calcular esa aceleración, primero vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre esos cuerpos, ¿ya? En primer lugar, la masa 2 vale 30 kilogramos. Su peso va a ser 300 newton, ¿ya? La masa 1 es de 10 kilogramos. Su peso va a ser 100 newton. Está en contacto con la superficie, aparece la normal, ¿ya? Para calcular la aceleración, voy a analizar a todo el sistema, ¿ya? A los dos bloques juntos. Y a todo el sistema le voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? Si lo tomo como si fuera un solo cuerpo, si tiene este 30 kilogramos y por acá 10 kilogramos, ese cuerpo tendría una masa total de 40 kilogramos, ¿ya? Y a todo le voy a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa total por la aceleración. ¿Cómo interpretamos esta sumatoria de fuerzas? Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. Miremos la figurita. ¿Qué fuerza es la que produce el movimiento? Este bloque se mueve hacia abajo y se mueve por su propio peso, que es 300 newton. Entonces, esta es la fuerza que produce el movimiento, que está a favor del movimiento, ¿ya? Fuerzas en contra del movimiento. Estoy analizando los dos cuerpos juntos, ¿ya? Debería haber una fuerza que se opone al movimiento en esta dirección, pero no la hay porque la superficie es lisa. El ejercicio no me habla de rozamiento, por lo tanto no hay una fuerza que se opone al movimiento. Fuerzas a favor, 300. Fuerzas en contra, no las hay, ¿ya? Entonces aplico. Sumatoria de fuerzas, 300. La masa total vale 40 y la aceleración vale A. Despejando esa ecuación que está facilita, me quedaría que la aceleración vale 7,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ejercicio 4. Halle las deformaciones elásticas que genera una fuerza constante F horizontal aplicada a un sistema de partículas sin fricción, ¿ya? Primero miremos la figurita. Sobre ese cuerpo actúa una fuerza F y esta fuerza F logra mover a todo ese sistema, ¿cierto? Entonces miramos, si hay una fuerza que logra mover ese cuerpo, quiere decir que la sumatoria de fuerzas es diferente de cero y debo aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? Y primero pues voy a analizar a todo como si fuera un solo cuerpo, porque hay dos. Voy a considerar a todo como si fuera un solo cuerpo. Si fuera un solo cuerpo, entonces tendría una masa total de 4m. Claro, 3m más m. La masa total vale 4m. Y pues este cuerpo adquiere una aceleración, como lo habíamos dicho anteriormente. Y pues aplicamos ahora sí la segunda ley de Newton.
Sumatoria de fuerzas es igual a la masa total por la aceleración. ¿Cómo interpretamos esta sumatoria de fuerzas? Repito, a favor del movimiento menos en contra del movimiento. La única fuerza que está a favor del movimiento es F. En contra del movimiento no hay ninguna fuerza. Entonces sería F es igual a la masa total, que vale 4m, por la aceleración. De aquí puedo despejar la aceleración y me quedaría F sobre 4m. Ya calculé la aceleración con la que se mueve todo el sistema. Pero no quiero calcular eso. Quiero calcular la deformación de los resortes. Los resortes actúan sobre este cuerpo de masa m. Entonces voy a analizar este cuerpo. Solamente el cuerpo de masa m. Ahí está. Y pues realizamos el diagrama de cuerpo libre. Miremos la figurita. Por inercia, al avanzar todo el carro hacia la derecha, este bloquecito se movería o tendría que quedarse hacia atrás, ¿cierto? Claro, si este carrito avanza hacia la derecha, este bloquecito tendría que moverse hacia la izquierda, ¿sí? Por inercia. Entonces, al moverse este bloquecito hacia la izquierda, comprime este resorte. Se comprime hacia la izquierda. Entonces aparece la fuerza elástica que se opone a la deformación. Si ha sido deformado hacia la izquierda, la fuerza va hacia la derecha. Fuerza elástica que es igual a K por X. Analicemos este otro resorte. Al moverse este bloque hacia la izquierda, este resorte se estira. Se estira también hacia la izquierda. Entonces en el resorte aparece la fuerza que se opone a la deformación. Si ha sido estirado hacia la izquierda, la fuerza también va hacia la derecha. Ahí está. Fuerza elástica que es igual a K por X. ¿Ya? Y ahora solamente a este bloque de masa m vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ojo, la masa solamente le voy a analizar a este bloquecito de masa m. Aquí debería ir m. ¿Ya? Fuerzas a favor del movimiento. K por X va hacia la derecha. K por X también va hacia la derecha. Las dos fuerzas estarían a favor del movimiento. Y la aceleración de ese cuerpo, pues, es la misma aceleración de todo el sistema, ¿ya? Que ya la he calculado, es la que está por acá. Reemplazamos entonces, ahí está. La fuerza es 2K por X, la masa es M, solamente estoy analizando ese bloque, y la aceleración es F sobre 4M, que es lo que he calculado por acá, ¿ya? Me piden calcular la deformación, pero antes, esta M con esta M se pueden simplificar. Se va, se fue. Despejo X, que es lo que quiero calcular, y me quedaría F sobre 8K. Y esa es la respuesta. Ejercicio 5. Si el bloque de 10 kilogramos tiene una aceleración de 3, mira, ya te dice que tiene aceleración. ¿Cuál es el valor de la fuerza horizontal F? Quiero calcular F. Datos, el coeficiente de rozamiento es de 0,5 y la gravedad vale 10. Analicemos aquí. Si ese bloque tiene 10 kilogramos de masa, va a tener un peso de 100 newton. Como está en contacto con la superficie, aparece la normal, ¿ya? Y pues como la superficie es rugosa, aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si ese bloque se mueve a la derecha, la fuerza va hacia la izquierda, ¿ya? Y nos conviene esta vez analizar por ejes. Primero analicemos en el eje Y. Como este cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, no se mueve en el eje Y, yo debo decir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Eso me permitiría calcular el valor de la normal. La normal vale 100 newton. Ahora analicemos en el eje X. En el eje X hay aceleración, que vale 3. Debo aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cómo leo esta sumatoria de fuerzas? Repito, fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. A favor está F, en contra la fuerza de rozamiento. Y esto debe ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? Despejo F y reemplazo. Solamente he bajado la masa por aceleración. Esto que está con negativo pasado al otro lado con positivo. Pero la fuerza de rozamiento es mu por normal. Solamente la he reemplazado, nada más. ¿Ya? Miremos los datos que tenemos. La masa la tenemos. Vale 10, aquí está. La aceleración la tengo. Vale 3. El coeficiente de rozamiento vale 0,5, que es un medio. Y la normal ya la tengo, que vale 100. Reemplazo esos valores. Ahí están.
y efectúo esa expresión, me queda que la fuerza vale 80 newton. Y eso es lo que me piden calcular. Por último, el ejercicio 6. Calcular la aceleración del bloque. Tita vale 37 grados. Mira que solamente el único dato que tengo es el ángulo que vale 37 grados. Nada más. Entonces analizamos. El ejercicio muestra un bloque que se desliza a través de un plano inclinado. Este bloque debe tener una masa. No te dice el ejercicio, pero debe tener una masa. Y si tiene una masa, pues va a tener un peso hacia abajo. ¿Ya? No olvides que te piden calcular la aceleración. Ahora, este bloque está en contacto con el piso. ¿Ya? Por lo tanto, aparece una normal. Ahí está. No hay rozamiento porque el ejercicio no me habla de rozamiento. ¿Ya? Entonces, debo analizar en este caso en dos ejes. En un eje X, que es la dirección del plano, y en un eje Y, que es perpendicular al plano. ¿Ya? Todas las fuerzas deben estar en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Con la normal no hay problema. Sin embargo, esta fuerza no está en ninguno de los dos ejes. Entonces tengo que descomponer. Esta fuerza, que es el peso, la descompongo en dos. Una en dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y. Ahí están sus componentes. Ahora calculemos este ángulo. Miremos la figurita. Imagínate que aquí completas un triángulo. Si este ángulo va a ser tita, este ángulo debe ser 90 menos tita. No olvides que todo vale 90. ¿Ya? Todo este ángulo que estoy señalando vale 90. Si esto vale 90 menos tita, este ángulo que estoy señalando, que voy a marcar por aquí, también vale tita. ¿Ya? Miremos la figurita, por favor. Ahora, descomponemos. A la componente que está adyacente al ángulo, le multiplicamos por el coseno. Y a la otra componente le multiplicamos por el seno de tita. ¿Ya? Y como me piden calcular aceleración, la aceleración está en el eje X. Entonces apliquemos la segunda ley de Newton en el eje X. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. A favor menos en contra del movimiento. Mira la figurita. El bloque se está moviendo hacia abajo en esta dirección. A favor del movimiento estaría mg seno de tita. En contra del movimiento no hay ninguna fuerza. Entonces, reemplazando me va a quedar así. A favor, mg seno de tita. En contra no hay. Y esto es igual a masa por aceleración. De esta expresión puedo simplificar la masa. ¿Se va? Se va. Me quedaría que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de tita. Pero no olvidemos que el ejercicio me da el ángulo tita, que vale 37. El seno de 37 vale 3/5. Entonces me quedaría que la aceleración es igual a 3 veces gravedad sobre 5. Y esa sería la respuesta. Ojo, aquí podemos reemplazar la gravedad por 10. 10 por 3 es 30 y 30 entre 5, 6. También podríamos decir que la respuesta es 6, pero nosotros la vamos a dejar ahí indicada. ¿Ya? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Gracias totales.